con el segundo mito sobre la pérdida de peso. Segundo mito. Me encanta esto de los mitos porque es algo en el acervo popular que está súper arraigado. Bien, segundo mito dice que al principio dejo más y luego dejo menos. Falso, rigurosamente falso. No hay ninguna razón metabólica demostrada que te diga que al principio pierdes más y luego pierdes menos. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos ciertos techos de cristal metabólico, que algunos entendemos el mecanismo profundo de cómo funcionan y otros no. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestros techos de cristal metabólico? Pues hay diferentes tendencias. Una de ellas sería, por ejemplo, valorar cuál es el peso, el menor peso que un paciente ha tenido y el mayor que ha tenido en los últimos 5, 7, 10 años, porque eso ya nos dice cuál es el nivel, el margen metabólico, la franja metabólica en el que nuestro organismo ha estado trabajando. Y me explico. Si yo, por ejemplo, digo que en mis últimos 5 años o en mis últimos 7 años yo no he bajado de los 90 kilos, bien, podríamos poner como objetivo los 60, dependiendo de muchas cosas, o los 70, pero obviamente ahí vamos a tener un techo de cristal a la hora de perder peso, porque en esa franja de los 90, en un periodo largo de tiempo, como son 7 años, nuestro metabolismo, nuestro condicionante vital, nosotros y nuestro entorno no ha sido capaz de vencer esa resistencia, lo mismo que en la bolsa, no ha sido capaz de romper el nivel de los 90 kilos hacia abajo. Y ahora estás con 104, 105, pues ya sabes que cuando lleguemos a los 90, tu pérdida ponderal se va a ir enlenteciendo progresivamente y es posiblemente uno de los parones que vas a tener. Eso lo analizaremos y veremos cómo se soluciona cuando llegamos a ese punto exactamente. Pero lo que os decía sobre este mito, al principio se pierde mucho y luego se pierde más lento. No, no es cierto. Lo que sí es cierto, no es cierto desde el punto de vista metabólico. Lo que sí es cierto es que tu motivación cuando empieza un proceso que requiere de voluntad, como es perder el peso, y si solamente tiene una herramienta como es la dieta, si solamente tiene esa herramienta, solamente puedes tirar de tu voluntad para toda la gestión de la empresa de perder peso. Claro, la voluntad se agota y empezamos muy fuerte y luego nos vamos desmotivando progresivamente. También depende de cómo vayamos perdiendo el peso. Si vemos que vamos perdiendo el peso y responde nuestro esfuerzo o lo que nosotros entendemos que es la proporcionalidad entre nuestro esfuerzo y lo que estamos consiguiendo, si esa proporcionalidad no existe, y la mayor parte de las veces no existe, porque no se ha orientado bien el proceso de tratamiento para la pérdida de peso y se ha dicho, bueno, pues una dieta y si no lo haces bien, no pierdes el peso es porque no lo haces bien o porque simplemente necesitas comer menos calorías. Gravísimo error. Todo eso son errores conceptuales del tamaño de un elefante. Pero en el acervo popular sí queda en la memoria que el paciente comienza muy fuerte y luego se va desmotivando porque realmente no pierde el peso a la velocidad que debería y es una retroalimentación. Pierdo más lento porque la orientación dietética o de tratamiento, el tipo que sea, no es la adecuada, se culpa al paciente de no hacerlo bien o el paciente simplemente se desmotiva, se autodesmotiva y no lo hace bien y el peso lo va perdiendo cada vez de forma más pausada, lo cual la desmotivación se va retroalimentando y es peor hasta que abandona. Ni siquiera muchas veces llega a esa zona de resistencia que yo digo en los últimos 5 o 7 años de menor peso porque no es capaz su voluntad de soportarla. De hecho, cuando uno va a una consulta para perder el peso es porque posiblemente o tiene un problema metabólico en la mayor parte de los casos, o bien porque aparte de tener ese problema metabólico tiene un problema dietético de comportamiento respecto a me alimento bien o no me alimento bien, y sumado a eso tiene un problema serio de voluntad. Entenderemos cuál es el problema de voluntad y cuáles son las adicciones con la comida, que sí, todos tenemos adicciones con la comida. Sorpresa, esto da para otro vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo Mito Destruido.